Hoy día nos toca ver el Now Panel. Entonces, ya habíamos visto un poquito sobre qué es la Now Panel y ahora vamos a utilizar la base de datos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a microdatos INEI. Microdatos INEI. Ya vimos la ficha técnica en la sesión anterior, así que vayamos de frente acá a consulta por encuestas, el Now metodología actualizada, el Now Panel y busquemos el último Now Panel, que es el 2022. Seguro este mes debería estar saliendo la NOW 2023. Como esa NOW es el 2022, lo que considera son los últimos 5 años, ¿no? Es decir, 2018, 19, 20, 21, 22, 5 años. Por eso acá dice periodo 2018-2022. Y como también vimos en la sesión anterior, son solamente 6 módulos. Ya les comenté que son solamente 6 módulos porque se prioriza la información más importante para evaluar las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, se podría crear eh, a partir de las ENAOs de corte transversal otros módulos, paneles, pero de todos modos no saldría tan bien. Seguro no tendría muy buen nivel de inferencia, la cantidad de observaciones sería muy poca. Solamente con estos 6 módulos se puede trabajar con tranquilidad con datos panel. Solamente está características de la vivienda y el hogar, educación, salud, empleo e ingresos, sumaria y características de cada miembro del hogar. Vamos a descargar primero, a ver cuál puse primero acá, el módulo 500, que es empleo, ¿no? Empleo e ingresos. Se puede descargar en SPSS, en Stata y en formato texto. Vamos a descargar en Stata. Es un poquito grande el archivo. Y yo voy abriendo acá. Esta es mi carpeta donde voy a guardar mis datos. Así que voy a copiar el directorio y lo voy a poner en mi do file. Vemos si ya terminó de descargar. Acá está. ¿Por qué aparecen tantos PDFs? Porque me está dando el cuestionario de ese módulo para cada año. 2000, el cuestionario del 2018, 19, 20, 21 y la ficha técnica además de esta base de datos. Pero lo que me interesa ahorita es este de acá. ENAO 01 a 2018 al 2022, 500 panel. Lo descomprimo. Como se dan cuenta, pesa bastante. Y mientras tanto, acá, les explico un poco. Acá dice set max bar 8000. ¿Qué sucede? Sucede que por defecto, Stata tiene un límite de cantidad de variables que uno puede abrir y un límite de cantidad de observaciones que puede abrir. Entonces, no es que yo pueda abrir una base de datos de Stata con 800 millones de observaciones o con 5 o con 15.000 variables. Tiene un límite. ¿Qué límite tiene? Depende de cada versión de Stata, es decir, si es 14, 15, 16, 17, 18. Y también depende de qué Stata sea. Al inicio del semestre, yo les mostré que había diferentes tipos de Stata. El que nosotros estamos utilizando, si no mal recuerdo, es el Stata, ¿dónde está? MP, acá. Acá arriba, en la parte encima de archivo, aparece Stata-MP. MP creo que es el de mayor rango. El más básico creo que es el BS. Entonces, el más básico, que usualmente se utiliza por estudiantes, solamente permite bases de datos medianamente grandes, pero esta base de datos, este tipo de Stata MP
es el que permite bases más grandes. Y la versión 16.1 eh, también permite, bueno, la versión 16.1 no es tan antigua, así que también es muy buena para bases de datos grandes, pero se utilizarían Stata 14, 15, quizás no podrían abrir bases de datos grandes. Y cada una de esas versiones de Stata y los tipos de Stata tienen su límite de cantidad de observaciones, cantidad de variables que uno puede abrir. Entonces, yo voy a poner acá help set bar, solamente sets, ¿no? Help set. Y acá voy a buscar max bar. Max bar. Acá está. Acá dice max bar y acá dice max memory. Pongo max bar y acá me va a decir cuántas variables por defecto puedo utilizar en cada versión de SATA. Por ejemplo, en la versión IC, yo dije hace un rato BC, creo. VS, es IC, es la más básica, es la versión para estudiantes. Esa versión de SATA acepta como máximo 2048 variables. La versión intermedia acepta como máximo 5000, como máximo acepta 32.767. El MP, que es el que nosotros estamos utilizando, acepta hasta 120.000 variables. Por defecto, cuando uno abre SATA, solamente te permite abrir 5.000, pero tú le puedes decir que abra hasta 120.000 variables. Y para decirle que no se quede con los 5.000, sino que utilice más variables, se pone esto, set max bar. Entonces, yo sé que por defecto Stata se abre permitiendo 5.000 variables, pero yo le estoy diciendo, ahora quiero que permitas más variables. Igual, Stata viene con un límite de la memoria. Vamos a regresar acá. Max memory. Regresamos abajo. Acá le puedo poner, por ejemplo, el tamaño de memoria máximo que le voy a permitir a Stata utilizar. ¿A qué se refiere con el tamaño de memoria? Resulta que sus computadoras tienen una capacidad de memoria para correr, para tener archivos temporales, para hacer operaciones matemáticas, para hacer simulaciones internamente en su computadora, ¿no? Las máquinas, por defecto, cuando tú abres Word y abres otros programas más, la memoria de statas, pero la memoria de tu computadora se segmenta en pedazos y cada pedacito se ocupa de cada tarea. Entonces, por defecto, Stata solamente agarra un poquito de esa memoria, pero si tú quieres que Stata sea más rápido, sea más eficiente, si tu base de datos es muy grande y quieres que normal se pueda utilizar con mayor facilidad, uno le puede decir que utilice mayor memoria. Pero usualmente no es necesario, a menos que tengas una base de datos muy, muy gigante. En el caso de la Now Panel, tiene un montón de variables, así que voy a decirle que acepte hasta 8.000 variables. Y luego voy a abrir este, este módulo 500. Me dice que no encuentra ese módulo. Ah, acá es 2018, 2022, ¿no? Y se va a demorar un buen tiempo en abrir la base de datos. ¿Por qué se va a demorar un montón de tiempo? Porque em, acá está, recién. Vamos a ver por qué. Acá dice que hay 7.196 variables. Es mucho. ¿Se acuerdan cuántas variables tenía
los módulos del corte transversal. Había algunos que tenían 19 variables, otros 400, otros 500, otros 600, pero ninguno llegaba a tener tantas variables. Y la cantidad de observaciones son 361.573, es decir, es una base de datos enorme. Por tanto, demora en hacer operaciones y en solo abrirlo ya demora un montón. Bien, entonces, eso es un problema. En ocasiones, bueno, la computadora que yo tengo ahorita es una computadora muy buena que tiene una memoria bastante grande, eh, porque es de la universidad, así que la universidad nos da una computadora que permite hacer cosas bastante pesadas, pero estoy seguro que si trataría de abrir este módulo en mi computadora personal que no es tan buena, se colgaría mi máquina. Entonces, es normal. Posiblemente ustedes en sus computadoras van a tratar de abrir esa base de datos y no se va a poder. Es normal, porque es muy grande. Entonces, ¿qué hago si en mi computadora no me permite abrir esto porque es muy pesado? Utilizo esto de acá. ¿Qué es esto? Lo que estoy diciendo acá es que abra la base de datos que se llama ENAU 01 a 2018-22, pero que no abra toda la base de datos, solamente que abra esta lista de datos, esta lista de variables. Entonces, vamos a recordar acá. Acá son 7.196, ¿no? Ahora voy a anotarlo acá. 7.196. Acá le estoy diciendo en estas líneas que abra solamente las variables que empiezan con P201P, la variable que es con Lome, vivienda, todos los que empiezan con vivienda, con hogar, con perso, las variables que empiezan con A, las variables que empiezan con M. Entonces, una lista de variables, abro, no va a abrir toda la base de datos, solamente un conjunto de variables. Solamente ha abierto 223 variables de las 7.196 que habían eh, en toda la base. Entonces, es una gran ventaja, sobre todo cuando trabajen con el NAO panel, cuando trabajen con censos y cuando trabajen con bases, con Big Data, ¿no? Si su tesis, por ejemplo, puede ser con datos de Internet, datos de búsquedas en Internet, con Google Trends, con datos de Twitter, que son bases enormes, probablemente no van a poder abrir toda la base de datos, pero pueden abrirlo parcialmente. Eso es una buena forma. ¿Qué más? Veamos. Sucede, bueno, la primera característica que vamos a mostrarles es esta. Acá aparece con el código de persona, NAMPerso, es el código de persona. Esta base de datos, como es el módulo de empleo e ingresos, está a nivel de personas, es el código de persona. Y acá aparece número de hogar del 2018, del 2019, 2020, 21, 22. ¿Por qué? Como esto se realiza en diferentes años, el código del hogar es un código distinto en cada año. No necesariamente va a ser el mismo código. ¿Por qué? Porque el código de hogar es una numeración consecutiva en la encuesta de ese año. Por ejemplo, en el conglomerado 1 se han sorteado a 100 hogares para hacer la encuesta. Entonces se ordena del 1 al 100 a los hogares. El 1 al primer hogar encuestado, el 2 al segundo hogar encuestado, el 3 el tercer hogar encuestado numéricamente, ¿no? Hasta 100. Entonces, posiblemente el hogar 1 del conglomerado 1 el siguiente año ya no sea el primer hogar encuestado, sino sea el hogar 50 que ha sido entrevistado. Pues su código puede cambiar durante periodos. Por eso acá aparecen diferentes códigos de hogares. Un código para cada año. Lo que no cambia es el conglomerado, porque el conglomerado sí es único año a año. El código de persona también va a cambiar año a año.
Por eso acá aparece, por ejemplo, vivienda 18, código de persona 18, y abajo también va a aparecer código de persona y vivienda 19. Por lo mismo, porque las viviendas y las personas no necesariamente van a ser exactamente todas. Puede ser que ¿Se acuerdan que el código de persona era uno cuando era jefe de hogar, dos cuando era pareja del jefe de hogar, tres cuando era el hijo? Entonces imaginan que en un año, en el primer año 2019, 2018, el padre de familia era el jefe de hogar, el uno, pero al siguiente año lamentablemente falleció, entonces el nuevo jefe de hogar va a ser la madre que va a tener ahora el código uno. Entonces cambió de código la persona durante los periodos. O no sé, inicialmente el código uno era la jefa del hogar, una mamá, una señora, y al siguiente periodo esta persona, no sé, migró para trabajar en otro país. Entonces el que ahora es nuevo jefe de hogar quizás sea el esposo o un hijo. Pero puede ir cambiando los códigos de personas, los códigos de vivienda y los códigos de hogar a lo largo de los años. Por eso es que aparecen todos. Sin embargo, si puede cambiar el código de persona, el código de hogar, va a haber un código único que identifica que es la misma, el mismo hogar, la misma persona. Ese código uno va a estar por acá. En un rato lo vamos a encontrar seguro. ¿Qué más? Acá está. Código de persona panel consistenciado. Este es el código que permite decir, esta persona que pertenece a tal hogar, que pertenece a tal vivienda, pero que en diferentes años tenía un código distinto la persona y el hogar también tenía un código distinto y también tenía su vivienda un código distinto. Con este código ya está estandarizándolo. Es una buena, este es el código que deberíamos utilizar. ¿Qué más? La siguiente variable importante es estas, tiene que llamarse per panel. Per, un segundo. Ahora voy a aumentarle uno que sea P asterisco, ¿sí? Al abrir parcialmente la base de datos, me borré una variable que necesitaba. Acá está. Hay un montón de variables que empiezan con per panel. ¿Qué significa per panel? Significa si esta persona ha sido encuestada en todos los años del panel o solamente en algunos años del panel. Ejemplo, este que dice per panel eh, 18-22, busquemos 18-22. 18-22. Este prepanel 18-22 toma valor de uno cuando la persona fue encuestada en los 5 años. Es decir, 18, 19, 20, 21, 20 y 22. En los 5 años completos. Este que dice acá, uy, perdón, per panel 18-19 es una persona que ha sido encuestada solamente en el 2018 y en el 2019.
Este que aparece acá, per panel 18-20, toma el valor de uno si la persona ha sido encuestada en los 3 años, 18, 19 y 20. Este que aparece per panel 18-20 significa que solamente ha sido encuestada en el 18 y en el 20, no en el 19. Este que aparece con per panel 18-21 es que ha sido encuestado en los 4 años, ¿no? 18, 19, 20, 21, 4 años. Per panel 18-21S significa que solo ha sido encuestado en el 18 y el 21. Y así tenemos todas las posibles combinaciones de esos 5 años, ¿no? ¿Y con cuál trabajo? Con el que ustedes necesiten según su tema. Si quieren trabajar con una base panel totalmente balanceada, donde todos los individuos sean encuestados en todos los años, debería quedarme solamente con estos, ¿no? Los que han sido encuestados en todos los años, en los 5 años. Pero si quieren trabajar quizás con una base no balanceada, podrían utilizar a todos. Entonces, eso depende de ustedes. En este caso, yo me voy a borrar, bueno, yo me voy a quedar solamente con los que han sido encuestados en los 5 años. Pues veamos, ¿cuántos han sido encuestados los 5 años? Me dice que solamente 4.533 personas han sido encuestadas en los 5 años. Eso es solamente el 1,25% de mi base de datos. Es decir, casi nadie, en términos porcentuales, es encuestado los 5 años. ¿Por qué? Porque ya les comenté que es difícil hacer seguimiento a las mismas personas durante tantos años, ¿no? La gente migra, se muda, no está siempre en su casa, viaja, fallece, un montón de cosas. Entonces, por eso es muy difícil hacer seguimiento 5 años. Solamente 4.500 personas han logrado ser seguidas durante los 5 años. Supongamos que yo quiero trabajar solamente con esos 4.533. Acá voy a decir, me voy a quedar solamente con los, con ellos. Entonces se borra todo lo demás. Luego, supongamos que yo quiero trabajar con la variable gasto. Vamos a buscar acá, se aparece la variable gasto. Gasto individual en mototaxi. Acá. Quiero trabajar con esa pregunta que dice si la persona gastó en mototaxi. Y acá está la pregunta gasto en mototaxi en el año 2018. Acá está la misma pregunta en el 2019. Acá está el 2020. Más acá está el 2021, 2022. Entonces, ¿qué sucede? Es la misma variable, solamente que al final le ponen su guión y el año, ¿no? Acá está 22. Luego, acá está la misma variable, mototaxi, y al final le han puesto su guión 21. Esa forma de presentar datos panel se llama el formato white. Ahora vamos a poner acá. Este es el formato en el cual está la base de datos que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque cada fila corresponde a un individuo. Acá está I, que se refiere al número del individuo. En este caso hay dos individuos. Y a la misma variable se le pone al final el número de periodo. Supongamos que STAT es salario. Solo un ejemplo. Salario. Pues acá lo que me estaría diciendo, salario por hora. Me estaría diciendo, la persona uno en el periodo uno tiene un salario por hora de 4,1. La misma persona en el periodo 2 tiene un salario por hora de 4,5. La persona 2 en el periodo uno tiene el salario por hora de 3,3.
La persona 2 en el periodo 2 tiene un salario de 3. Ese formato se llama el formato White. Sin embargo, ese formato es poco intuitivo y es poco utilizado por los economistas y por los econometristas. ¿Por qué? Porque la mayoría de manuales de econometría no utilizan este formato para dar sus ejemplos. Usualmente los libros y los textos, los manuales de econometría tienen este formato. En ese formato está la misma información del White, pero en otra presentación. Este se llama long. Por ejemplo, acá dice, individuo uno en el periodo uno tenía un salario de 4,1. Individuo uno en el periodo 2 tenía un salario de 4,5. Individuo 2 en el periodo uno tiene 3,3 de salario. Individuo 2 en el periodo 2 tiene un salario por hora de 3. Si se dan cuenta, es la misma información. 4,1, acá está 4,1, 4,5, 4,5, 3,3, 3,3, 3, 3. Solamente que en el formato long aparece una variable para el individuo, una variable J para el periodo y una sola columna para la variable, en ese caso, salario. En el caso del white aparecen dos columnas de la variable salario, solamente que al costadito, al final del nombre de la variable, se le pone el periodo al cual corresponde. Y por tanto ya no existe una variable donde esté el periodo. Acá no existe la variable J, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que utilizar este formato long y no este formato white. Por tanto, vamos a tener que hacer la transformación de white a long. ¿Y por qué la gente trabaja con... ¿Por qué el INEI sube su base de datos en formato white? Resulta que el formato white es más cómodo porque ahorra memoria, es mucho más fácil de subir a internet, se desconfigura la probabilidad de que se pierda la memoria o haya algún problema con la base de datos con el formato white es bien pequeña. Con el formato long, usualmente la base de datos pesaría más. A pesar que es la misma información, la base pesaría más. Entonces, por cuestiones prácticas, el INEI lo guarda en white, pero nosotros tenemos que transformarlo a formato long para poder trabajarlo si queremos hacer econometría. Entonces, el comando para hacer esa transformación se llama el comando reshape. Si quiero convertir de white a long, debería poner reshape long, poner la lista de variables, luego poner coma y entre paréntesis el nombre donde está la variable donde está el identificador del individuo, J, y el nombre de la variable donde va a estar la información de los periodos. Entonces hagamos eso. Voy a poner acá, ya, antes, acá está, reshape, voy a poner el nombre de todas las variables que quiero, reshape long, el nombre de todas las variables que quiero transformar. En I pongo el identificador de la persona. En ese caso, el identificador le he puesto Namperso, su código del 2019, 2021, el conglomerado y su código de persona unificado. Y luego, en J, la variable donde va a estar la información de los periodos. Como la base de datos tiene muchas variables, muchas, es bastante complicado que haga el reshape. Por eso me voy a quedar solamente con un conjunto de variables chiquito. Ya, pues, acá me voy a quedar con un conjunto de variables para que no demore tanto el reshape. Entonces, voy a borrar. ¿Dónde está esto? Me sale error. Variable IS. ¿Dónde está?
A ver, creo que se desconfiguró un poco. Ya, ahora sí. Y ahora voy a hacer reshape, como les comenté, reshape long para convertir a formato long el conjunto de variables. Chequen, noten que al conjunto de nombres de variables le estoy poniendo sin el periodo al final, ¿no? Por ejemplo, la variable P513T, P513T, aparece 3, 4, 5 veces. Son 5 variables que empiezan con el mismo nombre. Y al final dice subguión 18, 19, 20, 21, 22. Y acá cuando le pongo el nombre de las variables, no le estoy poniendo el 18 o el 19, le estoy quitando eso. ¿Por qué le estoy quitando esa última parte? Para que Stata entienda que esa última parte es el valor del periodo, el numerito del periodo. Entonces corro, acá me sale, a ver, acá está mal escrito. Chequen que acá está mal escrito. Debería ser NumPan H subguión. Le falta subguión. Acá termina el subguión. Termina el subguión. Lo vemos. Ya, ahora sí. Faltaban los subguiones. Y acá me dice, hemos identificado que tu base de datos tenía 4533 observaciones. Ahora, en el formato long, tiene 22.665 observaciones, es decir, filas. Tu base de datos inicialmente tenía 103 variables, ahora va a tener solamente 32 variables. Es decir, ha aumentado la cantidad de filas y se ha reducido la cantidad de columnas. Es decir, se ha vuelto más delgada y más larga mi base de datos, por eso se llama formato long. Se dan cuenta que el long es más angosto, menos ancho, pero es menos ancho, pero es más largo hacia abajo. Lo contrario del white, el white es más ancho y con una altura bien chiquita. Pues por eso de acá lo que ha sucedido es que tiene más filas, es más largo, más alto, y tiene menos columnas, es decir, es más angosto, menos ancho. Y acá he identificado las variables y las he transformado. Entonces, por ejemplo, esa variable que habíamos estado trabajando, que era el mototaxi, creo que era esta, que era mototaxi, una de estas era mototaxi, ya no sé cuál. Aparecía 5 veces, ¿no? Ahora solamente aparece una vez. Esa es la ventaja de tener esta base de datos en formato log. Y cuando ustedes lleven econometría intermedia y hagan datos panel, sus profesores les van a enseñar la aplicación, tanto matemática y la aplicación también en algún programa estadístico con este tipo de datos en formato long. ¿Qué más? Bueno, acá le estoy haciendo simplemente al año, le estoy cambiando en lugar de 17, 18, en lugar de acá sería, falta el 22, ¿no? 22. Le estoy cambiando los nombres, nada más. Y lo vamos a guardar. Lo guardamos con el nombre de base 500. Ahora descarguemos la sumaria.
En el caso del sumario, acá está la base de datos que necesito. Uy, me dice que falta espacio. Abro la base de datos. De vuelta, me quedo solamente con los que han sido encuestados los 5 años, desde el 2018 al 2022. Acá veamos si HPanel 2018 guión 2022, guión, perdón, ya está. Solamente hay 1945 hogares que han sido encuestados los 5 años. Me quedo con un conjunto de variables y luego hago el reshape. Ya está. De vuelta, recodifico la variable año para que esté el año completo con el 2000, con todo el nombre, con todo el número. Chequeo si hay valores duplicados. Me dice que hay 0 valores duplicados.